Seguramente has oído hablar un poco del taoísmo. En algunas ocasiones son temas de conversaciones que permiten abordar la cultura tradicional china. Hoy queremos presentar una filosofía que se diferencia con las enseñanzas a las que estás habituado, iniciando con la frase mencionada por Lao Tse: quien no es feliz con poco, no lo será con mucho. La palabra Tao significa camino, el camino de la vida. Este concepto absoluto deriva de la palabra taoísmo, una religión y creencia de la antigüedad surgida en China, en la que también reúne ideas budistas y confucianas. El taoísmo se ha relacionado con el filósofo Lao Tzu, quien alrededor del año 500 a.C. escribió el libro principal del taoísmo, el Taoísmo Te Ching. Así, el taoísmo sostiene que los humanos y los animales deben vivir en equilibrio con el universo. De acuerdo a diversos autores, el taoísmo comenzó como un movimiento escapista durante el caótico Zhou tardío, y en cierto modo tiene sentido verlo como una consecuencia del confucianismo que había predicado una doctrina llamada oportunidad, que racionaliza el impulso de retirarse de la sociedad problemática de la época. Algunos emperadores de la dinastía Song, que fue del periodo del siglo IX al XXI, promovieron el taoísmo, y en la dinastía Qin propició el confucianismo y el budismo tibetano, por lo que el taoísmo quedó cerrado en la época, a tal punto que en la segunda mitad del siglo XX fueron perseguidos, los templos fueron destruidos y los monjes fueron golpeados y asesinados. Las viejas ideas están en conflicto con el marxismo. Ya en la actualidad el taoísmo se practica sin ningún problema y no es perseguido, al igual que en otros países como en Singapur e Indonesia. Algunos elementos del taoísmo se remontan a las religiones populares prehistóricas en China, que luego se fusionaron en una tradición taoísta. En particular, muchas prácticas taoístas se basaban en los fenómenos de la era de los reinos combatientes del Wu, más conocido el chamán, y el Fangxi. Una de las ideas principales del taoísmo es la creencia del equilibrio de fuerzas, o más conocido como yin y yang. Estas ideas representan pares coincidentes como la luz y la oscuridad, el calor y el frío, que trabajan juntos hacia un todo universal. Yin y yang muestra que todo el universo está conectado y que nada tiene sentido por sí mismo. En cuanto a textos sagrados, el principal se llama Dao de Jing, que fue escrito por Lao Tse. Es un texto sagrado y es al taoísmo lo que la Biblia es al catolicismo o el Corán al Islam. Este texto es uno de los fundamentales del taoísmo filosófico y tuvo una fuerte influencia sobre otras escuelas como el legalismo y el neoconfucianismo. Tiene un papel importante en la religión china relacionado no solo con el taoísmo religioso, sino también con el budismo, que cuando se introdujo por primera vez en China fue interpretado usando en gran medida palabras y conceptos taoístas. En segundo lugar se encuentra el Lexi, que fue un texto inscrito en la librería imperial con el nombre de Tratado de la Perfecta Vacuidad. Generalmente es considerada la más práctica de las obras taoístas principales y es atribuida a Liu Yukun, a quien se considera un personaje legendario. En el capítulo 1 del libro se describe un reino mítico en que no hay jefes y todo funciona por sí mismo. El pueblo carece de deseos y todo se desarrolla de forma natural. El revolucionario chino del siglo XX, Sun Yat-sen, consideró este libro como el precursor del anarquismo. En tercer lugar se encuentra el libro de Xuanzang. Es un texto chino antiguo de finales del periodo de los reinos combatientes, el cual contiene historias y anécdotas que ejemplifican la naturaleza despreocupada del sabio de taoísta, nombrado por su autor tradicional, Maestro Zhuang. Consiste en una larga colección de anécdotas y alegorías, parábolas y fábulas que a menudo son humorísticas e irreverentes en su naturaleza. Sus temas principales son la espontaneidad en acción y libertad del mundo humano y sus convenciones. En cuanto a lugares sagrados, están las 5 montañas sagradas del taoísmo, también llamadas o conocidas como las 5 grandes montañas. Están distribuidas de acuerdo a las direcciones cardinales de la geomancia china, que incluye el centro común de dirección. De acuerdo a la mitología china, estas 5 grandes montañas fueron originadas del cuerpo de Pangu, que fue el primer ser y creador del mundo. Estas son el monte Taishan ubicada en el este, el monte Hua en el oeste, el monte Hunan en el sur, el monte Heng en el norte, el monte Song o Songshan en el centro. También se encuentran lugares sagrados como los del Palacio de Qingyang, que es un clásico temprano de la dinastía Tang. El Palacio de Qingyang, también conocido como el Templo de Ram Verde, se considera uno de los templos taoístas más antiguos e importantes de toda China debido a su ubicación cercana de la casa de la infancia del Lao Tzu.
Los taoístas creen que deberían vivir en armonía con el Tao, lo cual liberará su alma y se convertirán en uno de los inmortales. En el inicio los taoístas no creían en la existencia de los dioses, solo el Tao, pero con el tiempo las personas comenzaron a adorar al Lao Tzu y otros maestros taoístas importantes, al igual que comenzaron a adorar las fuerzas de la naturaleza, como el sol, la luna, las estrellas y los mares. La doctrina Tao ancestral nos habla de que el Tao es el comienzo de todo y su principal regla es seguir el destino, es decir, el fluir de la vida, sin resistencia alguna. El principal postulado del taoísmo es el principio del balance entre la relación del masculino yang y el femenino yin. En el corazón del masculino existen las buenas cualidades, mientras que en el femenino están las cualidades pasivas u oscuras, pero nunca pueden dejar de existir sin el otro, o sea, deben coexistir los dos porque si no habría caos. El taoísmo nos ofrece esa manera, ese camino de poder alcanzar la armonía entre las dos cualidades yin y yang. El logro de inmortalidad. El taoísmo considera que el hombre es finito, mientras que el Tao es infinito e inmortal. Sin embargo, el hombre puede llegar a alcanzar esa inmortalidad, trascendiendo de su propio ser a través de la virtud y la fusión con la naturaleza. El principio dualista del taoísmo afirma que todo está compuesto por la unidad de dos opuestos. Por lo tanto, una buena acción conlleva a una mala acción y viceversa. Y el hombre no puede alterar este estado de las cosas, por lo cual el método para llegar a esa trascendencia es la inacción. El principio taoísta. El camino del Tao está en concordancia con la naturaleza, mientras que la resistencia al Tao no es natural y puede generar caos. La mejor manera para que una persona viva, según el taoísmo, es someterse a lo que sea que le traiga la vida y ser flexible. Si una persona se adapta fácilmente a los cambios de la vida, pues esa persona será feliz. De lo contrario, si se resiste, podrá ser infeliz. El taoísmo nos dice que nada es malo en sí mismo, solo nuestro interés propio nos hace pensar que algunos eventos de nuestra vida son malos. En realidad, todas las cosas pasan de acuerdo con el flujo del Tao, y el Tao es natural. Por ende, todas las cosas serán naturales. El taoísmo establece la existencia de dos fuerzas, una pasiva y otra activa, el yin y el yang. Aparentemente se oponen, aunque en realidad se complementan entre sí, es decir, que son interdependientes de manera absoluta y funcionan como una unidad. La religión taoísta está organizada por los sacerdotes, los monjes taoístas, los chamanes y los seguidores, quienes son llamados taoístas. Lao Tzu es una personalidad china cuya existencia histórica se debate. Se le considera uno de los filósofos más relevantes de la civilización china. Lai Yuku era un filósofo y también fue considerado el autor del libro taoísta Lie Si. San Li fue un líder religioso chino y se le atribuye la fundación de la secta del taoísmo, Camino de los Maestros Celestiales. Los 7 sabios del bosque de bambú fueron un grupo de filósofos, poetas y músicos de la corriente Jing'an del taoísmo chino. Tao Hongyi fue un erudito y autor chino. Es conocido como el fundador de la escuela Changjin taoísta. Sikh fue conocido como un monje taoísta. Zhang Zhafe fue un famoso maestro filósofo taoísta chino, experimentado en las artes marciales. Miembros actuales aproximadamente del taoísmo son 173 millones. Países donde se encuentra la mayor parte de los seguidores taoístas son Taiwán y China. Los rituales taoístas se rigen por sus propias costumbres para realizar las diferentes ceremonias, como presentar las ofrendas, quemar incienso, batir el tambor, meditar, invocar al dios, enviarle un texto escrito, interpretar música, dirigirle alabanzas, despedirlo y finalmente desmontar el altar. Es imprescindible expresar los deseos, meditar y recitar mantras. Los rituales importantes se celebran normalmente en construcciones taoístas denominadas de distintas maneras. Las más corrientes son Gong, que significa palacio, y Guan o Miao, que significan templos. Un importante ritual taoísta es el Yao. Es un rito de renovación cósmica que a su vez se compone de varios rituales en uno. En el Yao hablamos de dos acepciones,
Una se refiere al código de cortesía en las ceremonias que se celebran a la mayoría de edad o en los matrimonios, y la otra al ceremonial del sacrificio. El yao consiste en la ofrenda con la que se les reza a los dioses celestiales o terrenales. A estos dioses se les reza en petición de bendiciones y protección contra desastres. La celebración de un ritual a menudo se completa mediante una serie de actividades como construir los altares, disponer utensilios, recitar mantras y actividades como estas. Los rituales taoístas implican el concepto de purificación, meditación y ofrendas a las deidades. Los detalles de los rituales taoístas suelen ser muy complejos y técnicos y se le dejan en manos a los sacerdotes, que son los encargados de ellos. El taoísmo tiene una gran variedad de fiestas a lo largo del año según el calendario chino. Los taoístas celebran diferentes fiestas religiosas también, la mayoría de ellas se practican en un templo. Algunas de las fiestas más importantes que tienen los taoístas se celebran en octubre y en noviembre, como vemos aquí. Aparte de estas, los más típicos también son los 3 festivales de la luna llena, el festival inicial de la luna llena y el festival intermedio de la luna llena. En cuanto a celebraciones, tenemos los matrimonios, que son las celebraciones más importantes para los taoístas, ya que las personas que llegan a este vínculo son las encargadas de traer hijos varones para preservar el sistema patriarcal. La coronación, que es una ceremonia de alegría en la cual se honra al hijo por llegar a los 20 años de edad. Los ritos funerarios, que son celebraciones muy diferentes a las católicas, por ejemplo, ya que los taos magnifican las muertes de sus amigos o familiares con fiestas, saltos, gritos de alegría, porque sus seres queridos entran a un nuevo mundo. Y los sacrificios, que eran de suma importancia y son también llamados cultos a los antepasados, ya que en este sacrificio se hacen entrega de ofrendas de alimentos para expresar el culto reverente de los participantes, y es una fiesta solemne para honrar a los espíritus y se invitan a consumir los alimentos dados como ofrenda para la celebración.